Sol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más a Onda Mezquita 7 Televisión. Aquí estamos, a falta de pocos días para que comience la Semana Santa. Por cierto, al final del programa diremos cuál es la programación de esta cadena de cara a la Semana Santa. Pero estamos en el debate de jóvenes, un debate donde habitualmente cada semana ponemos sobre la mesa temáticas que forman parte del contexto en el que nos movemos, la coyuntura social y el nivel en el que se desarrollan pues muchas de las actividades a nivel laboral, por supuesto del tejido empresarial de Córdoba y de su provincia. Hoy estoy especialmente contento porque tenemos a 4 representantes de un sector de jóvenes empresarios que además forman parte de esa asociación, a la que ya desde aquí agradecemos también la tramitación de poder contactar con todos ellos, que van a abordar cuál es el contexto o la situación en la que vive Córdoba y cómo viven los empresarios estos tiempos, para algunos convulsos y para otros de oportunidades en los que nos movemos. Vamos a empezar como habitualmente saludando. A mi izquierda tenemos, ¿qué tal? Muy buenas noches, a Lucía Villalonga. ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenas noches, gracias igualmente. Ella es ingeniera de obras públicas, pero además es gerente de una imprenta, en concreto de la imprenta Ingenia. Luego nos explicarás cómo has combinado la formación y luego el desarrollo en sí profesional. Gracias por estar aquí. A mi derecha también, a la izquierda en sus pantallas, tenemos a Salvador Rivas. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir. Él es empresario, bueno, él estudió empresariales, estudió y Derecho en la Universidad de Córdoba, en la UCO, pero es asesor financiero de Banco Mediland, así que gracias por estar con nosotros. A vosotros por darme la oportunidad. También nos contarás luego cómo habéis desarrollado o cómo has desarrollado la faceta ya laboral y la caracterización así de emprendimiento. Muy bien. De nuevo a mi izquierda saludamos a Agustín Prieto, que es ingeniero, otro ingeniero en este caso de caminos. Agustín, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Él es gerente de, en este caso, de la empresa de consultoría Invepat, que está en Córdoba, en concreto, bueno, la tenemos en el centro de la ciudad, así que luego nos contarás también dónde te ubicas y un poco a qué te dedicas. Gracias por venir. Gracias. Y ya por último saludamos a nuestra última invitada, no por eso ni mucho menos importante, además ella tiene mitad sangre cordobesa, podríamos decirlo, por ámbito laboral y también malagueña, que es donde nació. Virginia Moscoso, ¿qué tal, Virginia? Gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Tú también tienes la misma formación que Salvador, ¿no? Eres, bueno, estudiaste en este caso en el Instituto de Empresas, en la Universidad de Córdoba, eres gerente de Cauma, que es una empresa en sí dedicada a cerramientos de terrazas, que luego nos explicarás cómo lo has desarrollado, pero tienes, insisto, la misma formación que uno de nuestros contertulios, que de Salvador. Bueno, es evidente que tenemos perfiles contrastados en el programa de esta noche y quizá por eso la importancia que tengan lo que nos puedan aportar todos ellos. Cuando intentamos desarrollar el espacio, lo primero que queríamos de alguna manera mostrar o plantear en esta paleta de colores que es la vida en la que nos encontramos actualmente, es cuál es la situación de las empresas de Córdoba, pero sobre todo cómo lo ven los jóvenes y cómo es la situación de las empresas que dirigen o que están regentadas por gente más joven, ¿no? Y quizá la primera pregunta, no porque haya sido la última en llegar, ni mucho menos, pero se la vamos a trasladar a Lucía. Lucía, bueno, te preguntaba al principio, tú eres ingeniera de obras públicas, que al final has acabado como gerente de tu propia empresa, en este caso, de la imprenta Ingenia. Cuéntanos un poco cómo acabaste ahí. Pues bueno, como estaba la cosa tan mala aquí en Córdoba, con el trabajo que de lo mío no había, pues decidí dar clases particulares a los niños. Y entonces, como junté muchos niños, monté una academia. Como teníamos que dar un servicio diario durante la mañana y la tarde para poder informar a los papás que quisieran apuntar a su niño a la academia, decidimos montar también una papelería. A la papelería le añadimos maquinaria de impresión y al final terminamos cerrando la academia, que era por lo que había empezado, y montamos una imprenta con más maquinaria y bueno, así estamos hoy. O sea que, digamos, lo voy a emplear bien, no quiero que lo entiendas como tal, eres víctima de tu propia evolución, ¿no? Sí, en este un caso, poco. ¿no? Bueno, pues es una historia que merece la pena conocer también. Quería conocer, evidentemente, la de Salvador también, porque cómo acaba uno de asesor financiero, más vinculado, ¿no? Eso sí, pero montando tu propio negocio, ¿no? O emprendiendo de manera particular, ¿no? Pues mira, yo es verdad que siempre me había llamado mucho la atención el trabajo en banca, ¿no? Pero no la banca tradicional que podíamos conocer y, bueno, pues en un momento dado, a través de una red social, como puede ser LinkedIn, pues conocí la entidad, no la conocía. Y bueno, pues tras una serie de entrevistas y pensármelo muy bien, porque yo ya había trabajado por cuenta ajena,
pues decidí emprender, crear mi propia carrera dentro de la entidad como asesor financiero y la verdad es que estoy muy contento. Tu propia estructura como tal. Luego nos iréis contando a qué os dedicáis y cómo asesoráis. Es la primera pregunta. La primera también te la traslado a ti, Agustín, porque tú también eres ingeniero, pero de una manera u otra has acabado como una empresa de consultoría que abordáis además un poco multidisciplinar, digámoslo así, ¿no? Efectivamente, trabajamos con muchos tipos de sectores. Nosotros nacimos de otra empresa que previamente constituimos, de ingeniería, en la cual pues sufrimos muchas dificultades, como todo el que se lanza a emprender, y vimos que tal vez había pues, cabida para que una empresa propusiese pues, solucionar esa deficiencia, y posteriormente, 2 años después, en 2012, ya constituimos esta empresa, un equipo joven de consultores que da servicio a muchos tipos de sectores. Sería difícil de encasillarlo, pero bueno, nos gusta que sea así. Bueno, pues es importante también que tengáis esa polifaceta, ¿no? de alguna manera. A ver, Virginia, decíamos, ella estudió en Madrid, eres de Málaga, bueno, de un pueblo de Málaga, me gustaría decirlo, porque merece la pena también conocerlo como tal, más no lo tenemos muy lejos de la provincia de Málaga. Lo que pasa es que tú decidiste emprender también, en este caso en Lucena, ¿no? Que es donde tienes instaurada la empresa, que eres gerente de Kauma en concreto, que es una empresa dedicada al cerramiento, ¿no? de razas. ¿Y cómo combinas la formación con luego el desarrollo? A ver, yo lo que he hecho es continuar el emprendimiento que empezó mi padre con la empresa. Nosotros estábamos en Cuevas de San Marcos, allí nació la empresa, y hace unos años pues nos trasladamos y dimos un salto a Lucena, y ahí nos hicimos cordobeses y ampliamos pues las instalaciones, la tecnología que teníamos, y yo me incorporé años después de pasar unos años de formación y de trabajo en Madrid. Y ahí lo que hice fue continuar con la labor. Mi padre sigue también en la empresa, pero bueno, creamos Kauma porque no estaba creado, sino que era otra empresa. Nosotros creamos la marca, todo el posicionamiento de marca que conlleva, y empezamos a hacer varios cambios en la estructura también de la empresa. Mucha gente que nos esté viendo ahora en casa dirá, bueno, pues a ver, es real, esto que estamos viendo es la vida real. Hay gente joven que decide emprender o seguir o continuar con ideas nuevas y crear proyectos. Ellos forman parte más de una generación, más o menos, lo podemos decir, los 90, ¿no? Aproximadamente, sí. Casi todos de esa misma generación, la treintena. Bueno, y se han decidido a emprender. El hecho de tomar las decisiones, ya hemos conocido un poco por qué, pero a mí me gustaría que ahora nos explicarais si ha sido fácil el proceso de llegar hasta donde os encontráis, que entiendo que de momento vivís de lo que habéis generado como tal, y cuáles son los principales inconvenientes que tenéis, que habéis tenido y que tenéis hoy por hoy en el desarrollo de vuestra labor. Venga, ¿quién arranca? Venga, Agustín. Yo entiendo que la dificultad la hemos compartido con casi cualquier otra persona que se lance a emprender. Posiblemente propio de la edad, de la falta de edad, de la juventud, te falta la experiencia, obviamente, pero tal vez lo compensas. Lo importante es que lo sepas, que te falta la experiencia y que seas humilde y que lo compenses con lo que tienes, que lo que tienes es un derroche de energía y de ímpetu. Y al menos sabiendo que esas son las reglas del juego, te vas a encontrar con las mismas dificultades que se encuentra cualquiera que lance, que obviamente dificultad de acceso a la financiación, desconocimiento de muchas otras cosas, porque no conoces el mercado en el cual estás empezando a entrar tú, y hay muchos otros que normalmente ya van a estar. Y bueno, nada, no vamos a reinventar nosotros las dificultades, son todas, pero bueno, si tienes una motivación, como por ejemplo nosotros y tantísima otra gente tiene, pues al final el resultado puede ser positivo, a fin de cuentas. No sin menos con esos inconvenientes, ¿no? que planteáis. Habéis tenido muchos inconvenientes. Bueno, nos decías, Lucía, que te has ido de una manera reinventando sobre tu propia faceta, si lo puedo decir así, ¿eh? Sí, un poco. A ver, las dificultades, yo comparto la opinión de Agustín, son la falta de experiencia también al principio y la competencia brutal. Sobre todo la competencia por internet, creo que es lo que más daño nos hace. Eso es la inexperiencia y la falta de conocimientos, porque cuando emprendes no se aprende en una universidad, esto se aprende el día a día y trabajando con la gente y trabajando el producto. Y bueno, pues al principio te equivocas y tienes fallos y tienes que, como ha dicho Agustín, tienes que ser humilde y tienes que saber aprender de tus errores y avanzando. Planteando un poco la situación empresarial de Córdoba, tú que además eres de Córdoba, que has nacido aquí, te has formado además
En Córdoba sí que me gustaría que nos dejaras entrever, Salvador, la perspectiva que tienes en sí sobre ese arranque que pueda tener una persona joven, cómo lo has visto tú, cómo lo has valorado tú y cómo entiendes que está el contexto social actualmente. Pues mira, yo desde mi propia experiencia, pues bueno, llevo prácticamente año y medio realizando esta actividad, por lo que, como quien dice, estoy todavía formando, ¿no?, forjando la actividad. Lo importante de todo esto es tener ganas y sobre todo pasión por lo que haces. Quiero decir, muchas veces, como decimos, pues hay muchas dificultades, ¿vale? Como decía el compañero, pues quizás a nivel de financiación, a nivel de desconocimiento, pero tenemos que darle el valor doble a lo positivo que tiene hacer lo que queremos y lo que nos gusta, y bueno, lo negativo verlo como una oportunidad para poder mejorar e intentar no equivocarnos el día de mañana, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo animo a los jóvenes que tengan ganas de emprender, que no se asusten, que es verdad que hoy, por la perspectiva que hay, pues una de las posibilidades que tienen muchos jóvenes de nuestra edad, pues sobre todo el tema de la oposición, que se está viendo a lo mejor un colapso en determinadas circunstancias por opositar, por intentar tener algo más seguro, entre comillas. Y yo creo que hay que emprender y que hay que luchar sobre todo por nuestra ciudad, que creo que es una de las ciudades para mí, voy a decir siempre la mejor de España. Y creo que es un lugar de oportunidades, lo estamos viendo recientemente con la designación de base logística militar, Pastas Gallo en el Carpio también, y como decía ella también, es verdad que las nuevas tecnologías hacen daño a la empresa local, pero bueno, si la empresa local también intentamos adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿por qué no vamos a ser competitivos nosotros más allá de nuestra frontera, ¿no? Tampoco está mal Lucena, ni mucho menos, que a mí me gusta mucho el entorno, la gastronomía también, la gente, evidentemente, pero en tu caso, Virginia, hablaba un poco sobre las dificultades iniciales. Bueno, tú venías de una formación, ¿vale? Y decidiste reintegrarte en una empresa familiar para, no sé si reconstruirla o replantear un poco la acción de desarrollo. Tomar el relevo, más bien, en eso es en lo que estamos. Las dificultades para mí quizá no han sido tanto, como decía Agustín, lo decía, de financiación o falta de experiencia, porque por suerte tienes a alguien detrás que pues te va guiando un poco, porque también ha pasado por cosas por las que ahora me tocaba a mí pasar, pero sí que enfrentas otras, como puede ser que la empresa ya está en una situación en la que la competencia también es más agresiva, porque está en un posicionamiento pues mayor, abarcando y con mayores niveles de inversión. También aprendes mucho sobre cómo liderar equipos, porque al final entras a dirigir una empresa que ya tiene un equipo creado y que hablamos de llevar 30 personas, entonces no es igual que cuando empiezas a trabajar tú solo y te vas pues haciendo poco a poco y manejando tus tiempos y llevando tú solo lo que tengas que hacer. Entonces cuando ya te toca liderar equipos, ahí sí surgen dificultades y surgen cosas pues más complejas. Entonces para mí creo que las mayores dificultades las he enfrentado ahí. Por cierto, no os he preguntado al principio, se me ha olvidado. ¿Os conocíais de antes vosotros o no? ¿Es la primera vez a lo mejor por formar parte de AGE? Yo a Agustín sí lo conozco. En alguna ocasión, bueno, ¿no? Nos conocemos... No, porque lo digo, que al final todo esto acaba siendo sinérgico, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Os preguntaba, evidentemente, bueno, pues por esa situación que tenéis y si ha sido fácil o no. Y ahora me gustaría que hiciéramos un análisis un poco para esa gente joven que nos esté viendo y no para la gente que no sea tan joven, ¿no? De consejos, evidentemente, que podamos aportar, pero vosotros pensáis que Córdoba, que es una ciudad que tiene un perfil, ¿no? Ubicada o localizada, yo creo que en un punto francamente interesante para el emprendimiento también, por lo que le vincula o por el perímetro que tiene o el límite en sí, provincial y también a nivel autonómico. ¿Creéis que Córdoba, tú lo has dejado entrever, es una ciudad con mucho potencial o es una ciudad que está, lo digo por las nuevas industrias que puedan llegar o asentarse aquí, es una ciudad un poco abocada al ámbito, no tanto del emprendimiento, sino de lo que sería el ámbito funcionarial? A ver, hay ciudades que tienen un modelo de desarrollo mucho más funcionarial, porque hay más instituciones que otras, y otras donde hay muchas más empresas. ¿Hacia qué modelo creéis que va Córdoba? Sé que no es una pregunta fácil, ¿eh? Bueno, por continuar un poco mi intervención anterior, he dicho, ¿no?, que es verdad que los jóvenes, ¿no?, mucha gente joven está intentando pues buscar su futuro en una posición, pero no quizás todo el mundo para estar en Córdoba. No creo que sea a lo mejor la ciudad a nivel Andalucía, por reducir la comunidad, que tenga más instituciones o más administraciones públicas, ¿no? Pero sí es verdad que desde Hablo de perspectiva juvenil, sí, es decir, desde la gente joven, su perspectiva del ámbito laboral, ¿eh? Yo creo que Córdoba debe de centrarse sobre todo en
Bueno, como decía Lucía, vuelvo a reiterar al principio, en que hay muchas empresas a nivel local o mucha gente joven que ha montado su empresa y con el problema que hemos tenido y estamos teniendo del COVID, pues no se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías y eso puede ser que le cueste bastante más acceder pues, a un público objetivo fuera de lo que viene siendo el territorio de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones o las políticas que deben implantarse aquí sería la mejor ayudar a esos jóvenes a informarse y sobre todo a formarse pues, en esa nueva vía que pueden ser las tecnologías, ¿no? A ver, creo que quería hablar también Virginia, ¿no?, a este respecto. Bueno, sí, yo sí que pienso que, como decía Salvador, no solo a nivel de la ciudad o de la provincia de Córdoba, creo que nos pasa mucho en Andalucía, pero que estamos muy enfocados a trabajar por cuenta ajena, ser funcionarios o irnos por ese camino, sí que lo estamos viendo. Y además la inseguridad que produce ser emprendedor o iniciar o continuar un proyecto empresarial supone arriesgarse mucho y nos hace pensárnoslo mucho, y hay caminos más fáciles que, por desgracia, en España, en toda España, vaya, pero aquí nos pasa también mucho, tiramos por ese camino y sí que lo vemos, que cuesta mucho encontrar emprendedores y que alguien quiera continuar con una actividad empresarial. Os hago esta pregunta, luego os diré por qué, pero a ver, no sé si vosotros, Tim. Yo creo que, por no hacer un comentario con una connotación negativa, pero sí tal vez lo que yo he podido percibir en estos años no es del todo positivo en cuanto a lo que percibe en el colectivo más joven, ¿no? Pero también creo que las cosas cambian muy rápido hoy en día y depende mucho de la percepción general, yo creo, porque al final cuando uno se ve atraído hacia un puesto más seguro es porque se siente inseguro, posiblemente. Porque, como ejemplo, tienen muchos otros países europeos o otras economías que, claro, dicen, bueno, aquí es muy fácil emprender porque sabes perfectamente que si te sale mal, tienes otra alternativa. Aquí tal vez se tiene esa percepción más de inseguridad o de que te costaría más levantarte ante un fracaso y por eso al final nos vemos abocados, pero no creo que sea por falta de potencial, porque el sur y Córdoba hay personas y hay muchísimo talento, hay muchísimos proyectos. Bueno, no tantos como en otras regiones, pero hay de sobra. Y no puede ser una tierra de oportunidades, entiendo, ¿no? Podría serlo. Yo creo que el futuro de Córdoba está en el emprendimiento. Creo que es una ciudad, en comparación a otras pequeñas, en la que somos voy a hablar muy coloquialmente, somos un pueblo grande y al final nos conocemos todos y todos nos apoyamos, y creo que el futuro de Córdoba para la gente joven hoy en día es el emprendimiento. Es muy difícil y al principio te encuentras muchas dificultades y no se puede empezar la casa por el tejado y no puedes empezar a hacer una empresa súper gigante porque a lo mejor te estrellas. Pero para mí es tan bonito, ha sido tan bonito y está siendo tan bonito el emprender y me siento tan realizada, y creo que en otro tipo de trabajo no hubiese podido exponer todo lo que pongo en mi propia empresa, y creo que los jóvenes se tienen que animar y emprender. Os hacía esta pregunta, decía, porque, claro, si partimos de la base de que hay una mentalidad, quizá la mentalidad a la hora de desarrollar la acción laboral, bueno, pues indique que hay que seguir un camino u otro, ¿no? Y un poco teniendo en cuenta esto que me habéis planteado, os traslado ahora. Vosotros, ¿qué entendéis que el emprendimiento como tal, lo acabas de manifestar tú también, Lucía, quizás sea el mayor potencial o la proyección que deba asumir una ciudad, una provincia, una tierra como la cordobesa? ¿Creéis que hay políticas desarrolladas para que eso se ejecute? Y voy ya de manera un poco directa a meter el dedo en la llaga, ¿no? No hablo de ayudas, que luego tú nos podías hablar incluso de las ayudas que puedan recibir empresarios, pero sí hablo de que si creéis que hay una mentalidad a nivel de acción política, empresarial, para que el emprendimiento se fomente o no. Y mi sensación a día de hoy es que no mucha, ¿eh? Esta es mi percepción personal. A ver, rebatírmelo si es verdad. A ver, yo tengo la misma sensación. No es que haya políticas orientadas a fomentar el emprendimiento. Se dice que sí, y todos como que somos muy conscientes de que deben existir, pero luego la realidad es que no nos llega, eso no nos llega a nosotros y al día a día. Sí que hay otro tipo de ayudas, como son las asociaciones, pues en AGE, por ejemplo, están día a día con emprendedores nuevos y marcándole los pasos que deben seguir y cómo deben hacerlo. Hay otras instituciones tipo Estenda, Cámara de Comercio y demás, que si buscas encuentras algunas ayudas y
y formas de hacer que pequeños proyectos te ayuden a hacerlo un poquito más grande. Pero como política como tal, en Córdoba o en la región, yo no las veo, nosotros no nos llega. Has hablado de una cosa importante, que es que si las buscas, a ver, la historia de esto es que evidentemente hay que buscar, pero si eso ya implica un sobreesfuerzo, ¿no? Ya no solo tener la gana, sino buscar quién te puede ayudar de una manera u otra. Es decir, no es un servicio que tengáis a mano. Algunos que también hemos sido de alguna manera emprendedores en nuestra faceta, ¿no? Por seguir un poco en esta línea. Sí. ¿Y qué hacer para cambiar esto? Porque a día de hoy vosotros sois de la generación del 90, sois una generación ya, bueno, el mismo millennial, ¿no? También, ¿no? O cercana a esa, como se suele referir, pero que estáis en un mundo, pues, mucho más contemporáneo, con una tecnología que no tenía nada que ver a la de hace 20 años, ¿no? Y entiendo que a lo mejor sin ese desarrollo, esa política, es difícil que se asuman esas ideas de cara a un futuro, y no lo digo solo a vosotros, sino a la gente que viene por detrás también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, como hablo también en mi sector en cuanto a la educación financiera, yo creo que desde muy niños deben de inculcarnos o deben de enseñarnos el cómo poder emprender, quiero decir. Tú llegas al final de carrera, como decía Lucy al principio, y hasta que no estás en la calle no sabes de verdad qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? A la hora de poder emprender. Entonces, yo creo que debe haber ese apoyo, ¿no? Imagino que público-privado, pero que siempre que nos ayuden desde niños, que nos enseñen, ¿no? o que nos ayuden sobre todo a crear ese emprendimiento y a esa pasión por conseguir lo que a ti te gusta de verdad, en mi opinión, por lo menos, en este aspecto. Yo creo que en relación con lo que ha dicho Salvador, por supuesto es muy importante trabajar en general la cultura para que seamos más emprendedores y tengamos más impulso, pero también considero bastante importante, y a veces en nuestra propia cultura, no tanto del sur o de Córdoba, sino española, no está muy inculcado, es que no solemos planificar demasiado, en comparación con cómo sí que planifica a lo mejor una persona de cultura anglosajona o más europea. Nos lanzamos a la acción y muchas veces planificando bien, intentando prever, anticipándose, formándote, puede evitar muchos errores. Y lo conecto con tu introducción, de sí que creo que existen muchas iniciativas, no dinerarias, luego comentamos de tipo de ayuda, que están ahí al alcance del que va a emprender o del que se la va a jugar, pero también tiene que existir no solo la demanda de usarla, sino la confianza de que organismos tipo Extenda o muchísimas administraciones u unidades de la administración pública que están ahí, pero a veces no existe la conexión entre el emprendimiento y esas unidades o esos recursos que están ahí, y por tanto se quedan en iniciativa y no generan acción. Es mi percepción. Creo que en Córdoba, Andalucía y en España se promociona mucho más eso, lo que hemos estado hablando, unas oposiciones, un trabajo seguro, nos forman mucho porque tenemos muchas becas para estudiar y tenemos becas para poder desarrollar unos estudios, pero eso, luego sale de una universidad, de un estudio, de un máster y no tenemos idea ni de cómo echar una declaración de la renta hoy en día, es que no sabemos nada. Y creo que eso lo he hecho mucho en falta, tanto en Córdoba como yo creo que a nivel nacional. No nos enseñan a emprender, no nos enseñan a desenvolvernos en eso, en tramitar una ayuda, en tramitar unos papeles. No tenemos ni idea de cómo dar de alta a una persona para trabajar. Es que no dependemos de una asesoría siempre, o dependemos de alguien que en definitiva es lo que ha dicho la compañera, tienes tú que ir a buscarlo porque nadie nos lo facilita. Y bueno, en estos tiempos tan, iba a decir, bueno, lo digo, tan raros por la coyuntura de la pandemia que todavía vivimos, que nos hace mostrarnos los unos a los otros con mascarillas, al comienzo, al final del programa, en la calle, en cualquier sitio, ¿no? Manteniendo distancia de seguridad. Todo esto, ¿cómo contribuye al desarrollo o a la evolución de una empresa? Que entiendo que, pues como todo, ¿no? Habrá tenido también su afectación, ¿no? No sé en vuestro caso cómo lo habéis vivido, cómo lo estáis viviendo. Bueno, en mi caso he de decir que me he encontrado una gran oportunidad. Es decir, me explico, es verdad que yo por mi trabajo prácticamente todo lo puedo hacer en una videoconferencia desde el ordenador. Entonces, desde el día 1 que nos encerraron en nuestro domicilio, yo he podido incluso incrementar mi volumen de trabajo. Es verdad que era a costa de que muchas personas estaban en casa por ERTE, por, bueno, despidos no tanto, ¿no? Porque
bueno, ahí se cogió rápido el tema del ERTE, pero es verdad que yo sí he podido incrementar mi trabajo y para mí es verdad que ha sido una oportunidad, pero lo que me he encontrado fuera es un problema y muchos empresarios sobre todo que han estado sin ninguna ayuda y que se han visto abandonados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. De todas formas, mis compañeros que a lo mejor puntualicen algo más, ¿no?, Sí, en luego detalle. le vamos a preguntar, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, luego le preguntaremos un poco las ayudas y el contexto en el que te has encontrado, ¿no? Pero yo no sé, por ejemplo, una empresa como la que regentas, mejor dicho, ¿cómo asume el tiempo de pandemia? Porque habéis estado en tiempo, evidentemente, también confinados, o como toda España, donde no habéis podido, no sé, solo tramitar a lo mejor cosas, pero no gestionar, ¿no? O no llevarlas a efecto, ¿no? Sí, como decía Salvador, nosotros no podemos teletrabajar, pero nosotros fabricamos, entonces no puedes llevarte la fábrica a casa. Entonces nosotros cuando nos confinaron sí que tuvimos que hacer ERTE porque no podíamos funcionar, no podíamos ir a hacer montajes, no podíamos entregar a nuestros clientes porque no estaban, ellos tampoco, entonces sí que tuvimos que hacer ERTE y estuvimos a un nivel bajísimo, más que eso, gestiones en oficina y 4 cosas puntuales urgentes, funcionando con 4 personas. Pero es verdad que a todo hay que darle la vuelta y en todo hay que encontrar una oportunidad, y en nuestro caso también lo fue, porque cuando ya empezaron a suavizar un poco las medidas y no estábamos en esos 2 meses que era un confinamiento estricto y empezaron a dejarnos funcionar, pues empezamos a ver que ese cambio de comportamiento de la gente, de haber estado en casa, de no poder salir a restaurantes, de no poder irte de vacaciones, había hecho que la gente se diera cuenta que la casa es importante, que es un espacio donde pasamos mucho tiempo, que es un espacio donde también hay que invertir, porque vamos a pasar más tiempo, ya vemos que llevamos un año y lo que nos quede, y entonces nuestros clientes empezaron a invertir más en casa y empezaron a entrar pedidos desde el mes de mayo por esto, porque estábamos allí, estábamos en casa y era el momento de ampliar esos espacios de exterior, de decir no puedo salir a la calle, pero quiero seguir en contacto con la naturaleza, por eso nosotros somos de Natural Connection, en contacto con el exterior, de no sentirme encerrado y empezar a entrar pedidos. Sí que por otro lado, la hostelería ha sufrido mucho y nosotros también atendemos tanto a clientes de hostelería como a cliente particular. Entonces por ahí eso sí se vio reducido porque las inversiones pararon. En cuanto vieron que no sabía la incertidumbre que había, pues pararon algunas inversiones. Hemos hecho cosas para hostelería porque también el hecho de necesitar mamparas sanitarias o limitaciones para delimitar los espacios, pues también ha hecho que algunos restaurantes o hoteles tengan que invertir en eso, pero se ha disminuido. Entonces, bueno, pues por ahí hemos encontrado una forma de funcionar. Le voy a preguntar antes de Agustín, que te vamos a dejar para el final, para el final todavía queda programa, preguntas sobre las ayudas, pero sí que me gustaría preguntarle también a Lucía este respecto la gestión del COVID, sobre todo una empresa donde hacéis manufactura, ¿no?, de cosas, es decir, tampoco debe ser fácil, ¿no?, sobrevivir al contexto. Ha sido complicado. Nosotros tuvimos que hacer ERTE también con algunos trabajadores y, bueno, difícil, porque mi empresa es cara al público. Es verdad que nosotros, como también tenemos una papelería, pues en el primer confinamiento éramos esenciales. Y sí que hemos notado mucho las manualidades de los niños en casa, que las tareas eran todas por internet, que había que imprimirlas, que había que sacar cositas para entretener a los niños en casa. Y bueno, por ahí nos pudimos escapar un poco, pero nosotros, nuestro negocio de verdad está en la imprenta y está en la decoración y papelería de eventos. Y los eventos, fuera, nada, ni comuniones, ni bodas, ni cumpleaños casi. Pero bueno, aguantando el chaparrón. A ver, tu experiencia como consultor durante la pandemia y ya de paso aprovechando eso que decía, ¿no?, que el cauce del río va por esa ciudad, cuéntanos un poco las ayudas, porque no sé si se están gestionando, si están llegando, la gente joven las está pidiendo, solo un sector es el más afectado. Nosotros, igual que Salvador, antes de nada, en cuanto a cómo hemos sufrido en nuestro equipo el impacto de la pandemia, nos consideramos bastante afortunados, porque ha sido bastante fácil para nosotros flexibilizar, pasar, irte a casa, volver a la oficina y adoptar las medidas más que suficientes, y gracias a Dios no hemos tenido ningún caso, ni directo ni indirecto. En relación con la temática concreta, que una de nuestras líneas de negocio es la gestión de ayudas directas y está hoy en día en todos lados, en la radio, en la televisión y en la cabeza de todos, la realidad es que durante este año ha cambiado poco la situación. Ha sido sobre todo iniciativas que han empezado desde el punto de vista
la nación o las comunidades autónomas o las distintas administraciones ya pues, provinciales o locales, y a partir de ahora se están empezando a materializar y concretar. Y sí que es cierto que no solo las ayudas europeas que tanto estamos oyendo, que no termina de concretarse, sino que muchísimos otros planes, el que se anunció ayer, todo eso se le está dando forma y va a haber muchísimas ayudas. Hablas de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, Las sí, ayudas de un plan de choque, que hay varios, y es complicado de intentar resumir en un minuto la realidad de las ayudas, pero sí que es cierto que en líneas generales para todo aquel que tenga un proyecto existente o nuevo, emprender alineado con el modelo productivo que deberíamos de ir adoptando o refinando en nuestra región, va a haber muchos incentivos. Incentivos normalmente para la contratación, para la digitalización, para innovar, y para aumentar la capacidad productiva. No tanto para mitigar los daños del COVID, por desgracia. Digamos, no un tanto como para recuperar o para repescar lo pasado, sino como para proyectar lo futuro, ¿no? En este caso a nivel de dirección de modelo estratégico, ¿no? Entiendo. Efectivamente, y a la vez que se proyecta eso, intentar afinar un poco la dirección, o refinar, reparar un poco la dirección equivocada que se pudiese llevar en algún sector de actividad. Sí, porque entiendo que también me vais a permitir un poco, que sois ingenieros, habrá un poco de ingeniería también ahí a la hora de proyectar, ¿no? De realizar proyectos para poder tramitar, obtener o contar con un tipo de ayuda, ¿no? O subvención en este caso, ¿no? Sí que la hay, pero la mejor ingeniería es la adaptación y el anticiparse. Y vamos a lo que hablábamos antes, la planificación es crucial y no ir improvisando, porque al final cuando vas improvisando es tarde y no tienes tiempo. Siempre en los incentivos tienes que planificar, contactar con alguna administración, la que sea, en este caso esperemos que la Junta de Andalucía, nuestro ayuntamiento, la Diputación nos ayude mucho, decirle lo que vas a hacer y posteriormente ejecutarlo. Para eso tienes que planificar en tu empresa. Evidentemente, por supuesto, estamos hablando de emprendimiento juvenil, si se me permite la expresión, porque lo son como tal, pero no solo íbamos a hablar de esto, también me gustaría que habláramos un poco de la situación que estamos viviendo y de cómo proyectáis o veis vosotros la gestión de esta pandemia a nivel de empresas, un poco también a colación de lo que hablamos de las ayudas, de si quizá se ha ido tarde en este ámbito, de si se está focalizando bien y si reconocéis que lo que ahora se está gestionando os puede venir bien al ámbito empresarial, no solo juvenil, sino también al ámbito empresarial, bueno, pues de empresas ya más consolidadas, ¿no? Venga, una valoración sé que no es fácil, tampoco quiero comprometeros, pero ¿cómo habéis visto la gestión de la pandemia, ámbito de empresa? En el ámbito de la empresa, ¿entendéis que esto está bien tramitado a nivel de dirección y de ejecución política, por ejemplo? Yo voy a continuar un poco con las palabras del compañero, ¿no? De Agustín. Yo creo que vamos, en la mayoría de los casos, tarde. Desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, podemos empezar desde el punto de vista de, si quieres, nos ponemos a hablar de las mascarillas. Ya ahí vamos tarde. Empezamos desde el principio, casi. Empezamos desde el principio. Nos gusta ir tarde, no sé, aquí parece que nos gusta ir tarde, ¿no? Entonces yo continúo sus palabras y yo digo que aquí hay que planificar. Es decir, nos hemos encontrado un problema que no es a nivel España, que es a nivel mundial, pero porque siempre nosotros lo hacemos más tarde que los demás. Entonces yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica y analizarlo bien, planificar e intentar, ya no quizá, como decía él, mitigar lo que ha pasado, porque vamos tarde, pero sí intentar a que nuestro futuro pues sea muchísimo más prometedor y que nuestra capacidad de desarrollarnos y de relacionarnos pues que sea muchísimo mayor y nuestras empresas funcionen, ¿no? de manera más efectiva, ¿no? En mi opinión, ¿no? ¿Pensáis igual? ¿Piensas igual? Yo creo que la gestión, bueno, como dice el compañero, empezando desde el principio y acabando hasta el final. Y sobre todo para la empresa ha sido nefasta. No han llegado ayudas, al revés. Lo poco que han hecho, creo que para el empresario ha sido peor. Creo que a lo mejor para el empleado, bueno, pues el ERTE ha sido una posibilidad, pero para el empresario no. Y no es lo que ha dicho antes Agustín, creo que hay que anticiparse a lo que viene, porque esto no se va a solucionar en 3 días y creo que hay que anticiparse a lo que viene y preparar un paquete de ayuda y de medidas para que no vuelva a haber este parón ni este desastre que ha sucedido en tan poco tiempo. O sea que de momento entendéis que no está muy bien gestionado esto, ¿no? Insisto, a nivel empresarial y sin comprometeros, pero desde vuestra perspectiva o posición, posición social y posición laboral. Hasta el momento diría que no, también en mi opinión, la comparto con el resto de
bueno, de los que estamos aquí presentes hoy. Y que se llega tarde, porque las ayudas que se han estado dando han sido pocas, no han ido enfocadas a lo que se tenía que haber hecho y no resuelven la situación. Ahora ya es tarde, ha pasado un año, llevamos un año desde que se decretó el confinamiento total, creo, o aproximadamente. El 14 de marzo fue. Y no ha habido muchas empresas que no han conseguido sobrevivir o han sobrevivido en circunstancias muy difíciles. Es decir, que todo esto es bastante mejorable, ¿no? Es decir, hay margen de maniobra, pero te quería preguntar a ti también sobre tu opinión, ¿no? En sí. La gestión de la crisis para las empresas, ¿cómo la valoras? Igual, pienso que hemos llegado tarde, que se podía haber hecho mucho mejor porque había sectores que estaban sufriendo y que no le estábamos dedicando la atención suficiente. Es cierto, como decía Lucía, los ERTE al menos fueron una solución rápida para cuando todo esto llegó, para que no fuese a mayores. Creo que eso nos alivió a los empresarios mucho, el hecho de poder recuperar luego a los trabajadores de forma sencilla. Pero además de llegar tarde también ha sido como muy confuso. Cuando todo esto empezó yo recuerdo los asesores que no sabían tampoco cómo eran todo, cómo se estaba legislando, los decretos que estaban sacando y íbamos todos como a ver cómo nos enteramos de qué está pasando, ¿no? ¿Demasiada precipitación, percibo? Sí, pero además confusa. O sea, no sabíamos qué iba a pasar, qué podíamos hacer, qué no, qué herramientas teníamos, si iban a sacar algo y como todo era para allá y todo llegaba tarde, bastante locura. A ver, coincidís todos en que vamos tarde. Si vamos tarde, entiendo que saldremos también tarde de esta crisis, ¿o no veis una crisis como tal? ¿Creéis que lo que estamos viendo es la verdadera crisis o lo peor está por llegar? O lo mejor, no sé, a ver. Yo creo que ya estamos dentro. Creo que estamos en toda la crisis. Además, no lo hemos comentado antes, Córdoba es una ciudad que vive prácticamente del turismo y del sector servicios. Y ahí es donde menos ayudas se están dando y donde menos se está promocionando y donde menos se está apoyando. Entonces, o solucionamos esto o Córdoba lo va a pasar mal. Porque es culpa nuestra que hayamos centrado a Córdoba en esto, en el turismo, pero es lo que tenemos ahora mismo y necesitamos las ayudas para esto, para que puedan abrir los bares, para que puedan abrir museos, para que pueda venir la gente. No veo normal que pueda venir un francés aquí y que yo no pueda ir a Sevilla. Entonces ya partiendo de ahí, pues, va rodado. ¿Cómo de tarde saldremos de esta? Bueno, como decía antes, aquí solemos ir siempre tarde, entonces primero tendremos que ver cómo salen los demás y ya se sumará España al carro, ¿no? Mi punto de vista es que al final Córdoba el problema que tiene, o que ha tenido siempre, es que ha sido, bajo mi punto de vista, una ciudad puente, ¿no? Quiero decir, para estar en Córdoba, pero luego aquí no hemos pernoctado y hemos estado por la mañana y ya hemos dormido en otra ciudad, ya sea Sevilla, Málaga, etcétera. Entonces, como decía ella, yo creo que lo que hay que potenciar ahora mismo, que el sector más importante que tenemos aquí, el sector servicio, el sector turismo, es potenciar eso, pero salir con una planificación, con un desarrollo, pero sobre todo teniendo también en cuenta que, bueno, que esta crisis es diferente a las demás, ¿vale? Porque, por suerte o por desgracia, pues esto no lo vamos a tener todos los años, pero que hay que también adaptarse porque puede ser que el día de mañana tengamos una situación similar y no podemos centrar todo nuestro modelo productivo en un sector servicios, ¿no? Quizá. Asentías un poco con la cabeza, Virginia, claro, tú no estás en la capital como tal, pero no sé si lo percibes como lo han referido ellos. Sí, a ver, como decía Salvador, en esta crisis nos ha hecho ver que dependemos muchísimo del turismo y del sector servicios. Ya lo sabíamos, pero como nos iba muy bien, como era fácil, como en España es fácil... Dábamos por hecho que eso iba a ser para siempre, Para ¿no? siempre, claro. En la crisis pasada el turismo nos salvó. En la crisis del ladrillo financiera el turismo nos salvó, pero esta crisis ha sido al turismo y a la hostelería. Entonces, aquí lo que, insisto, ya lo sabíamos, pero lo que hemos visto es que no siempre tiene por qué haber turismo y que hay que potenciar otros sectores. Entonces, lo que decía Salvador, no podemos basar nuestro modelo productivo únicamente en el turismo y en los servicios. Hay que potenciar la industria, la agricultura, innovar en la agricultura, innovar en la industria y ir buscando otros sectores que nos ayuden a poder ir tirar para adelante cuando otros nos fallen. ¿Vuestra experiencia profesional os deja entrever alguna noticia positiva? Quiero decir, en tanto en cuanto desarrolláis vuestro trabajo, ¿no? ¿Veis que hay gente que está asimilando ya todo esto que estamos hablando aquí y está decidida a seguir ese camino?
¿O todavía veis que hablo de Córdoba, que Córdoba tiene todavía un pozo que hay que limpiar? Obviamente nos ha golpeado bastante fuerte, porque nuestra posición de partida un año atrás pues no es una posición económica fuerte, por tanto nos está costando, pero yo creo que al final nos está haciendo más duros y simplemente pues veníamos de una crisis que todavía no terminábamos de salir y hemos vuelto otra vez, pero ya estamos un poco acostumbrados. Claro que no creo que todo sean noticias negativas. Por ejemplo, nosotros desde nuestra perspectiva hemos visto como muchísimas empresas se han reinventado completamente. La zona de Lucena y muchísimos otros pueblos que tenemos, pueblos, ciudades en la provincia, han surgido muchísimos proyectos de la innovación, de cómo se han reinventado. No están en las noticias todos los días, pero están así, de cómo las fábricas han dicho, oye, yo fabrico esto, vendo la mitad, ahora voy a fabricar otra cosa. No para aprovecharme de la situación, sino simplemente porque tengo que innovar, tengo que pivotar y abrir una nueva línea de negocio. Se ha innovado muchísimo y se está innovando muchísimo y se está adoptando la innovación como pilar en muchísimas empresas que antes no lo hacían. Yo creo que hoy en día es más una crisis de ser competitivo y no solo en mi mercado local, sino en el mercado global. Lo que decía ella antes, que obviamente es una desventaja, pero hay que convertirlo en una realidad y adaptarse a la situación. Ya compite con cualquier empresa de Europa con una tienda online. Por tanto, te tienes que poner las pilas. Un poco en tu modelo de reinvención o en tu acción sí que has tenido que desarrollarlo como tal, ¿no? ¿Tú veías venir todo esto o de alguna manera? Entiendo que no, pero... A nosotros nos pilló un poco de sorpresa porque nosotros, como te he dicho antes, nos dedicamos también a la decoración y a la papelería de eventos, y nosotros el sábado 14, creo que fue cuando se decretó el estado de alarma, teníamos bodas. O sea, y la novia tenía casi que el traje puesto para casarse esa tarde. Entonces para nosotros fue un parón de estar trabajando, porque era nuestra época fuerte, de estar trabajando 4 y 5 personas, ¡pum!, se paró. Y ahora estamos empezando a retomar un poco los eventos porque la gente tiene ya ganas de celebrar, tiene ganas de verse, tiene ganas de abrazarse y tiene ganas de juntarse. Y entonces, pues aunque sean celebraciones más pequeñas o aunque sean, pues se van a hacer comuniones, se van a hacer bodas, se van a hacer cumpleaños. Y vemos también en la parte de la imprenta que la gente, que los empresarios tienen ganas de trabajar. Y entonces se están, como ha dicho el compañero, reinventando. Y entonces a nosotros, donde nos repercute es que pues necesitan materiales nuevos, necesitan rotular vehículos, necesitan redecorar la nave, el local, letreros, flyers, tarjetas de visita. Y bueno, por ahí nos estamos salvando un poco. Gracias a la reinvención de los empresarios que tenemos alrededor, pues están solicitando nuestros servicios y vamos escapando. Hay una cosa que habitualmente solemos, de hecho hace algunos programas lo hablamos también con gente incluso más joven que vosotros, que es el tema de los impuestos. A ver, para ser emprendedor hay que asumir que todo tiene unos gastos, evidentemente hay que invertir como tal. Sé que es un tema un poco concurrido porque todos los sufrimos y seguramente muy gustosamente, ¿no? Porque nos gusta que nuestro país evolucione, pero en esas ayudas que hablábamos, ¿hay ayudas para que los impuestos sean un poco inferiores, o mejor dicho, la carga de inversión sea inferior a lo que debería ser o lo que es en otros sitios? Hablo de cosas básicas, desde lo que sería la propia cuota de autónomo hasta beneficios o subvenciones por desarrollar de una manera u otra algún tipo de acción. ¿Son muchos los impuestos que hay que pagar para emprender? ¿Es mucho el peaje que tenemos que pagar? En mi opinión profesional diría que sí. Es mucho. Quizá demasiado a lo mejor, ¿no? Quizá demasiada. Es mucho en general y es mucho en los inicios también. Y durante la pandemia esto no ha cambiado. Por eso tal vez las iniciativas que se han conformado en este año llegan tarde, porque simplemente no iban alineadas con lo que necesitaban las empresas. Las empresas necesitaban sobrevivir, descapitalizarse menos, pagar menos impuestos y que su carga fiscal y de tesorería y todo, pues al final le echase una mano y no le pusiese la zancadilla. Porque al final, normalmente los incentivos están relacionados con incentivar propiamente el que se tome en riesgo, el que se hagan cosas, el que se contrate, el que se digitalice, el que se innove, pero durante este año esa no ha sido la realidad de las empresas españolas y de Córdoba. Totalmente. Era una lucha por la supervivencia. De hecho, podemos ver a nivel individual que la cuota autónoma no ha reducido para paliar esa posible pérdida, ¿no? Al revés, lo que ha hecho es crecer, ¿no? Es decir, han querido recaudar más
en el empresario o en la persona que a lo mejor más lo está sufriendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los impuestos son muy altos. Lo de la cuota de autónomo aquí entre nosotros, y seguro que entre vosotros, esto da para, bueno, no para un debate, da para mucho, porque la cuota de este país, los que hemos sufrido este asunto, diríamos que habría que matizar muchas cosas para valorar por qué se paga tanto, ¿no? en España, sobre todo cuando quieres emprender desde cero, ¿no? Que ya de por sí te enfrentas a un muro. No sé si es vuestro caso, a ver. En mi caso no tanto, en mi caso claro, yo soy autónoma societaria, yo me enfrento a otro tipo de impuestos, pero también hay reducciones, pero hasta en el caso de la pandemia, cuando a nosotros nos dijeron se puede retrasar, había una moratoria, ¿no?, para el pago de los impuestos, ¿vale?, de 6 meses, 3 meses de moratoria y el resto de los otros 3 meses con intereses. O sea, no teníamos... No tiene tanto sentido, a lo mejor. Claro, no tenía mucho sentido. Si la pandemia, bueno, todo esto está durando tanto tiempo, ¿qué sentido tiene que lo retrasemos 3 meses? Si no estamos facturando o no estamos trabajando muchísimo más tiempo. Igual no en nuestro caso, pero sí en el de otras empresas. Entonces es verdad que echas de menos que esas ayudas lleguen y lleguen de forma real, y luego también la carga burocrática para solicitar esas ayudas, y sobre todo cuando un empresario, bueno, un emprendedor empieza, a mí me parece difícil. O sea, la burocracia ya de por sí te lo complica. mina mucho la moral, de arranque, ¿no? En vuestro caso también, ¿no? Bueno, hay que decir, ¿no?, de los que os dedicáis un poco más a la consultoría y todo esto, que lo que es lo de los papeles y lo que hay que rellenar en España, que parece que está todo digitalizado. Yo creo que no tanto, porque es terrible. Hay una cosa que me gustaría también hablar o tratar con vosotros, ¿no?, que es a ver si somos capaces, ¿no?, de mirar en positivo. Lo estamos haciendo en parte, aunque evidentemente con las críticas que merece la situación. Pero no sé si tenéis algún tipo de propuestas que desde aquí podamos trasladar, ya no solo de ideas, sino sí de propuestas a la gestión política, al mundo institucional como tal, a las administraciones como tal, que regentan o que dirigen no solo ayudas, sino también las propias políticas. ¿Qué propuestas creéis o por dónde deben ir los tiros de la proyección cordobesa en los próximos años? Tenéis unas edades y no sé cómo os veis de aquí a 10 o 15 años, y si os veis en la misma posición o en el mismo sitio o mucho más asentados como tal. Propuestas para que la progresión sea ascendente. Pues volviendo al tema de la cuota de los autónomos, creo que no se paga, a ver, bajo mi punto de vista, no es que se pague tanto, es que no tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a paro, no tenemos derecho a baja, no tenemos derecho... Entonces, no veo mal que es caro, ¿no? Para lo que se claro, paga, me refiero. Para nada. Para no recibir nada, creo que es caro, claro. Si estuviéramos recibiendo lo mismo que recibimos ahora a coste cero, pues vale, pues ya está, tú emprendes y tú... Y entonces, de cara a un futuro habría que solucionar esto. A mí no me importa pagar lo que estoy pagando o lo que se paga por la seguridad social de un trabajador, pero luego tener los mismos derechos. Porque, ya te digo, es que te pones malo y no tienes derecho a nada, y las bajas son irrisorias, porque además estás de baja y te están pagando una baja y sigues pagando el autónomo. O sea, es un poco cuando se está pagando tanto de autónomo y se te paga tan poco de baja, porque se está pagando casi 300 euros de autónomo y te pagan de baja 600 euros, no salen las cuentas. Entonces creo que la política tendría que mirar para el futuro eso. O sea, que las propuestas que trasladáis o que tú trasladas es, lo primero, gestionar, ¿no?, de alguna manera que las cuotas, bueno, no solo las cuotas, sino en sí los impuestos, ¿no?, que hay que llevar, los derechos, que sean adecuados a lo que se paga, ¿no? Claro. A ver. Es muy fácil resolver el mundo desde aquí, aquí, obviamente, pero bueno, en mi humilde opinión, yo hacer hincapié en lo que hemos comentado previamente. Creo que es una oportunidad, es decir, hay que entender esta situación un poco dramática como una oportunidad para salir más reforzados y en la dirección en la que queremos. No solo proteger lo que ya traemos de inercia, esa cultura y esos sectores tan competitivos que tenemos, sino además aprovechar esta ocasión para reforzar todo la tendencia que ya nos viene impuesta, pero que sabemos además que es la solución: reforzar la industria, reforzar la innovación, reforzar ciertos subsectores de la agroindustria, en los cuales somos buenos, pero podríamos ser mucho mejores. Hablo concretamente de Córdoba.
A ver, tú sentías un poco, Virginia, dime. Sí, bueno, pienso como decía y como Agustín, en eso es lo que decía antes, todos sabemos que el emprendimiento es necesario, que tener un tejido empresarial es necesario, que es bueno, que hay que potenciarlo, pero desde la parte política se hace poco. Y ya además de lo que ellos han reiterado y todo lo que podríamos hacer desde la institución para ayudarnos, creo que también habría que ir cambiando desde la parte de la educación, desde la base. Para mí es muy importante. No hay conexión entre las universidades, la formación profesional con las empresas. Lo que decía antes, yo las dificultades que más encontraba era liderar equipos, pero también encontrar personal. Y yo me he encontrado de llamar a las puertas de la universidad y decirle, necesito ingenieros, necesito operarios, necesito... Y no encontrar por su parte pues, ese interés o esa iniciativa también de cómo lo hacemos, qué necesitáis. ¿Qué podemos ofreceros? ¿Cómo tener una colaboración real con las empresas? Decía que falta, a lo mejor un poco, hablaba al principio de sinergias, ¿no? Entiendo que es un poco lo que creo que falta, ¿no? Esas conexiones desde la educación hasta el desarrollo laboral, ¿no? Y conexiones también en el entorno empresarial, en conocernos, en estar en contacto, en crear pues es un entorno que esté vivo para crear empresas. Totalmente. Bueno, yo por complementar un poco lo que ha dicho Virginia, sobre todo es que conozcan las instituciones la necesidad que puede tener cada empresario, ¿no? Que muchas veces quizás, pues como dice, llegan ayuda o llegan tarde o quieren hacer algo en concreto, pero muchas veces parece que es por marcarse, por decirlo aquí, ¿no? Entre nosotros, un punto, ¿no? A su favor del político de turno o de la persona de turno, más que en concreto saber de verdad cuál es la necesidad u objetivo con el que queremos hacer esa ayuda, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo que deben hacer es conocer a las pequeñas empresas, que son las que al final marcan el trabajo en Córdoba, ¿no? Que es donde estamos hoy, y que conozcan y que se preocupen de verdad por cuáles son sus necesidades y que lo ayuden desde ahí, ¿no? Pues si me vais a permitir, el último tramo del programa lo quería focalizar precisamente en esto y teniendo un poco, bueno, pues la diferencia, ¿no? que con AGE y ellos con nosotros de poder participar en este espacio, sí que me gustaría que explicarais un poco en sí cómo conocéis vosotros o qué sentís vosotros al pertenecer a este colectivo, a la Asociación de Jóvenes Empresarios, en este caso de la provincia de Córdoba, y los beneficios que tiene, que también creo que hay que reconocerlos como tal, ¿no? Por el desarrollo y por la proyección que está de alguna manera trasladando de empresas, de gente emprendedora, gente joven, gente que de una manera u otra, bueno, pues quiere progresar. No tenemos mucho tiempo, pero sí que me gustaría de alguna manera que explicarais, ¿no? En qué consiste para vosotros formar parte, o qué ha supuesto, mejor dicho, formar parte de AGE. Pues para nosotros AGE ha sido un puente a conocer a otros empresarios de Córdoba y a crear sinergias con ellos y podernos complementar, pasarnos clientes, darle un servicio, poder ofrecer nuestros servicios de una manera más directa que Sí, que a lo mejor tener que buscar a clientes. Eso es, la puerta tal, ¿no? fría, puerta fría. Es mucho más fácil, entonces hemos creado sinergias con otras empresas gracias a esta asociación. Esa conexión, ¿no? O por lo menos contacto, ¿no? De contactos, sí, yo ¿no? creo que en cierto modo también palia un poco lo que ha mencionado antes Virginia, nos da representatividad al colectivo de jóvenes emprendedores. Al final está para eso. Y lo consiguen, porque son muy activos, aún ni en tiempos de pandemia no se paran. Aquí estamos. Y nos pone en el mapa y nos empuja también, porque al ver que hay otras personas en tu misma situación, te hace más fuerte al final y te anima a seguir para adelante y seguir emprendiendo. A ver, Virginia. Igual pienso como Agustín, ya no solo a nivel de poder hacer negocio y ponerte en contacto con clientes, sino que el hecho de estar respaldado o conocer a otras personas en la misma situación, cómo has resuelto esto, cómo estáis llevando esta situación, aprendes mucho de otras personas que se encuentran en la misma situación, y para mí eso es lo que mejor me llevo de pertenecer a AGE. Totalmente, bueno, además que es un gran apoyo, ¿no? Tener, como ha dicho Agustín, una asociación, ¿no? Pues que al final te representa en las instituciones o en cualquier sitio, y aparte de, bueno, de poder crear sinergias, pues en cualquier momento necesitas consolidar tu modelo de negocio o tienes un problema, pues siempre los tienes a tu disposición para ayudarte de manera desinteresada e intentar guiarte en algún momento pues, que has encontrado un bache, ¿no? Profesional, ¿no? Entonces, para mí, vamos, yo estoy súper orgulloso de pertenecer. Pues yo no sé vosotros, pero a mí me ha servido mucho también esta charla, este debate, este coloquio que hemos llevado a cabo aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, con el propósito de trasladar, bueno, pues como siempre, ¿no? Una realidad, en este caso enfocada o focalizada
desde el emprendimiento juvenil. Me ha encantado estar con vosotros y además creo que volveremos a conectar en alguna ocasión para tramitar no solo programas, sino bueno, pues también para intercambiar opiniones y dialogar sobre asuntos varios. Lucía, Agustín, Virginia, Salvador, ha sido un placer que estéis con nosotros hoy en Onda Mezquita. Os confiamos en que os va a ir bien y os lo deseamos, ¿vale? Y por supuesto agradecer también a Ángel la colaboración en este programa de esta semana, que va a ser el último antes de Semana Santa y que será, vamos a ver, el último también antes del cambio de hora, que ya sabéis que es este fin de semana como tal. Volveremos después de Semana Santa, pero sí que me gustaría decirles que aunque no estemos el martes que viene o cuando el programa en sí se ha reproducido, que también se puede ver a través de redes sociales o de YouTube, incluso algunas reposiciones de otros días, sí que me gustaría que supieran que pueden estar o que pueden quedarse en esta casa para ver la programación especial que ya es del Viernes de Dolores, es decir, desde prácticamente dentro de 3 días va a llevar a cabo esta casa para disfrutar de una Semana Santa que sí va a haber Semana Santa como tal, al menos en Onda Mezquita. Un placer como siempre, que tengan unos muy buenos días después de esa festividad. Volveremos aquí a este debate joven. Gracias por estar ahí, como siempre solemos decir, procuren ser felices. Adiós. Cajasol, siempre con Córdoba.